Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, muy buenas noches. Le damos gracias al Señor por este hermoso y precioso día que está a un poco de tiempo de concluir. Le damos gracias al Señor porque dice su palabra que Él es bueno y para siempre es su misericordia. Particularmente para algunas personas en el mundo, este es un día que tiene algún significado especial y de hecho para muchas personas. En el 2001, si no mal recuerdo, fue el hecho de que fueron derribadas las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York. Fue 2001, ¿verdad? El 11 de septiembre del 2001. Fue un parteaguas que hizo que el mundo se dividiera antes de ese día y después de ese día. Y muchas cosas han cambiado hasta nuestros días. Algunas de ellas no necesariamente para bien. Pero dentro de estas circunstancias que humanamente diríamos que no han mejorado para bien, diríamos que lo más importante y lo rescatable es que las personas pueden voltear para buscar a Dios, para saber que Él es real, para saber que si lo buscan pueden encontrarlo. Oramos al Señor para que muchos vengan a la luz del entendimiento, para que muchos se conviertan de caminos que han tomado fuera de la voluntad de Dios, fuera de los caminos de Dios. Oramos para que todas estas personas que van tratando de identificar cuál es el mejor camino, finalmente venga la luz del entendimiento a ellos, para saber que solamente hay un camino. Nuestro Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Le damos gracias al Señor particularmente por este día y les damos la bienvenida a Cristo en nuestra familia, sea de manera presencial o sea de manera virtual. Me gustaría empezar leyendo un salmo, es el Salmo 84, lo voy a leer completo, en el cual el rey David está escribiendo y está diciendo que su alma anhela estar delante de la presencia de Dios. Y dice así, Salmo 84, 1: cuán amables son tus moradas, oh Dios, oh Jehová de los ejércitos, cuán amables son tus moradas. Me gustaría que reflexionara en este primer versículo. Así son los caminos del Señor. Así es estar en su presencia. Es una experiencia que no tiene comparación. Es una experiencia que lo llena todo. Es una experiencia agradable. Es una experiencia llena de alegría y de gozo. Salmo 84, 2 dice: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde poner sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, porque perpetuamente te alabarán. Bienaventurado es el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Jehová de los ejércitos,
oye mi oración. Escucha, escucha, oh Dios de Jacob. Mira, mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque ciertamente mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quedará, no quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Recuerde que al hablar dichoso el hombre no hablamos del sexo masculino, hablamos de hombre y mujer. El Salmo señala el anhelo de poder estar en la presencia delante de Dios permanentemente. El rey David expresó, y cito, porque una cosa, oh Dios, he demandado de ti, solo una cosa deseo, que todos los días de mi vida pueda yo estar en tu presencia. Sé que el reflexionar en ello implica una reflexión profunda, porque ciertamente nos levantamos, hacemos muchas actividades, dependiendo la edad que podamos tener cada uno de nosotros. Hablo de una persona adulta, seguramente se prepara, se arregla, se baña, desayuna, sale a trabajar. Al finalizar el día regresa a casa satisfecho, probablemente con el anhelo de estar con su familia y de tomar un buen descanso. Y esto transcurre así todos los días. Pensar en medio de todo eso que la parte más importante del día es estar en la presencia de Dios debe ser extraordinario. Debe ser algo que llena nuestro corazón, que llena nuestra mente, porque estar delante de la presencia de Dios implica que yo puedo hablarle a Dios, pero también implica que Él puede responderme. Y esto se convierte en una relación como la que expresaba nuestro Señor Jesucristo permanentemente, al señalar que Él dependía total y absolutamente de la voluntad del Padre. En un mundo convulso, en un mundo lleno de tantos problemas, de tantas preocupaciones, en un mundo en el que pareciera abundar la maldad por todos lados, en un mundo que pareciera que está dominado por la violencia, por la mentira, por el engaño, por el soborno, por tantas cosas. En medio de todo ello hay una voz que me invita para decirme, ven, ven. Y es la voz amorosa y dulce de nuestro Dios eterno, de nuestro Dios soberano, de Jehová de los ejércitos. Le damos gracias y le pedimos que Él bendiga este día y esta reunión que tenemos con la finalidad de exhortarnos unos a otros en su palabra para mantener constante el anhelo de saber que todas las cosas que Él nos ha dado son ciertas, son verdad, y que todas las promesas, dice la Escritura, son en el sí y son amén, para dar gracias permanentemente por todas sus bondades, por todos sus beneficios. El día de hoy tenemos una proclamación, se las he hecho llegar a ustedes, están señaladas las citas bíblicas en las cuales está hecha esta proclamación. Y dice, hoy,
Como Jesús tras el milagro, rechazo toda ambición terrenal que busque desviarme del propósito divino. Todos tenemos un propósito divino. A veces preguntamos, ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? ¿Cuál es el propósito de mi vida? En la medida que podamos tener esta relación con Dios, créame que ese propósito nos será revelado a todos y cada uno de nosotros. Quizás implique sacrificios, y al identificarlos, quizás muchos tendremos que tomar decisión de seguir adelante o no. Dios nos ha dado libre albedrío y la capacidad para decirlo, pero definitivamente el escuchar, obedecer y el estar ante la presencia de Dios es algo que no puede compararse absolutamente con nada. Señor, elijo retirarme al monte de la oración, buscando primero el reino espiritual y no el aplauso humano. Afirmo que mi autoridad viene de Dios para vencer tempestades, para perdonar y para declarar vida. Me alimento de Cristo, el pan de vida, que satisface toda hambre eterna. En secreto, mi Padre me fortalece. En público, Él actúa con poder. Mi misión no se define por la multitud, sino por el sacrificio de la cruz. Soy siervo, no rey según el mundo. Hoy camino en la verdad de su reino, que no es de este mundo, pero que transforma este mundo. Amén. Se las he hecho llegar. Les invito a que reflexionen en cada una de las líneas. Y si el Señor lo pone en su corazón y en su voluntad, vaya a las citas bíblicas, reflexione en ellas, medite en ellas. Estoy seguro que van a impactar su corazón y seguramente le permitirán seguir adelante en este proceso de mantener la relación con el Dios Padre. El día de hoy hay un pasaje en la Escritura que habla de la alimentación de los 5,000, en donde uno de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo se acerca a Él y le dice en relación a la multitud: Señor, tienen hambre, será mejor que les digas que se vayan y regresen después. Nuestro Señor Jesucristo les dice: ¿y por qué no les dan de comer ustedes? El discípulo responde: son muchos, Señor, son muchos. Y un muchacho se acercó y traía en su canasta 2 peces y 5 panes. El discípulo expresó y dijo: ¿Y qué es esto para tantos? Y nuestro Señor Jesucristo les dio una serie de indicaciones de cómo tenía que agruparse la multitud. El pasaje habla del milagro de la alimentación con 2 peces y 5 panes para una gran multitud. Y no solo fueron alimentados, sino que sobró. Es el milagro de los peces y de los panes. Después de que fueron alimentados, está escrito en Juan 6:13, dice que la multitud, al ver este milagro, quiso hacer rey a nuestro Señor Jesucristo por la fuerza.
nuestro Señor Jesucristo despide a sus discípulos y los sube en la barca y les dice que vayan hacia adelante, que atraviesen el mar de Galilea hacia Cafarnaún. Y él se queda solo para orar en el monte. Juan 6:13 dice: recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Yo no sé si el mayor milagro es haberlos alimentado o que después de haberlos alimentado aún llenaron 12 cestas. Juan 6:14, y aquellos hombres, entonces viendo la señal que nuestro Señor Jesucristo había hecho, dijeron: este es verdaderamente el profeta que había de venir al mundo. Tuvieron que ver maravillas y señales para tratar de entender que este era el profeta que se había prometido vendría al mundo para salvar a su pueblo. Juan 6:15, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, se retiró al monte solo. La razón por la cual nuestro Señor Jesucristo se retira es profunda y lleva todo un análisis que no es el motivo de esta reunión. Y hay muchos significados en ese análisis. Básicamente, nuestro Señor Jesucristo no huye de la multitud, sino que sabiendo la intención de sus corazones, el Señor decide apartarse, porque no había llegado el momento, porque nuestro Señor Jesucristo entendía cuál era su misión. Y su misión y objetivo era morir en la cruz, solo, en amor por todos nosotros. Esa era su perfecta misión. Jesús entendía perfectamente cuál era la misión por la cual él había venido. No para ser coronado un rey, no para satisfacer las expectativas de la multitud, no para satisfacer las expectativas de sus discípulos. Había una razón primordial. Mucho antes de la fundación del mundo, Dios había establecido un plan de rescate para todos nosotros, preguntando: ¿a quién enviaré? Y se oyó una voz que dijo: envíame a mí. Era la voz de nuestro Señor Jesucristo en la eternidad. Envíame a mí, yo iré por aquellos. Nuestro Señor Jesucristo vino para salvar al mundo, no para condenar al mundo. Permítame señalar, el pueblo judío estaba esperando la llegada del Mesías. De hecho, hoy siguen esperando la llegada del Mesías sin saber que el Mesías ya ha venido. Hay todo un escenario profético alrededor de esto. Pero ellos estaban esperando a un libertador, al Mesías, el que los iba a liberar de la opresión de Roma, que los iba a liberar de la opresión del mundo religioso. Y la multitud está emocionada por el milagro de la multiplicación de los peces y el pan. Y como repito, querían hacerlo rey por la fuerza, dice la Escritura. Ellos veían a nuestro Señor Jesucristo como el prospecto del líder político o militar que estaban esperando, tal y como lo había sido el rey David, y que los liberaría básicamente del imperio, del yugo romano. Pero nuestro Señor Jesucristo, delante de Pilatos, expresó perfectamente cuando Poncio Pilatos lo interroga y nuestro Señor Jesucristo le responde:
Mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, dice nuestro Señor Jesucristo, mi Padre enviaría ángeles para que yo fuera liberado. Enviaría un ejército, pero mi reino no es de este mundo. Pilato le dijo, así es de que, ¿eres tú rey o no eres rey? Jesús le dice, yo para esto he venido, para esto he nacido, por esto he venido al mundo. He venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Y aquellos que puedan irse identificando con nuestro Señor Jesucristo, el objetivo primordial es que sean también testimonio de la verdad. Nuestro Señor Jesucristo lo expresó cuando dijo, y aquel que quiera seguirme, aquel que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día y niéguese a sí mismo. Dice la palabra de Dios, todo aquel que es de la verdad, escucha mi voz. Luego entonces no era un reino basado en el poder militar, basado en una fuerza política. No, el reino de nuestro Señor Jesucristo era un reino espiritual que se basaba en la gracia, en la verdad y en la redención. Si nuestro Señor Jesucristo hubiera aceptado que lo convirtieran en rey, hubiera cambiado completamente el plan de la salvación. No sabemos qué curso podrían haber tomado las cosas, pero hoy la palabra de Dios dice que si yo lo creo en mi corazón y confieso con la boca que Jesucristo es el Señor, eso nos da la entrada a la vida eterna, nos da la entrada a la salvación. Dice la palabra de Dios que no es por obras para que ninguno se gloríe. Luego entonces, el hombre establece sus propósitos de manera equivocada porque no son los propósitos de Dios. Pudiera uno analizar qué hubiera pasado si a nuestro Señor Jesucristo lo hubieran coronado rey. Es probable que, como a lo largo de la historia, hubiera sido un resultado terrible humanamente hablando, como cuando muchos mártires se levantan y en los cuales les conlleva su vida humanamente hablando. Nuestro Señor Jesucristo vino para mostrarnos que la autoridad que Él tenía no venía de sí mismo siendo hombre, sino venía de Dios, no venía de los hombres. Esta autoridad era la autoridad manifestada en nuestro Señor Jesucristo para enseñar y predicar. Dice Mateo 7, 28, 29, y cuando terminó Jesús de señalar estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. No solamente les enseñaba como quien tiene autoridad. La Escritura dice que nuestro Señor Jesucristo expresó diciendo que Él tenía autoridad para perdonar los pecados, como la sigue teniendo hasta el día de hoy. Nos toca a nosotros creerlo. Cuando pensamos, y a veces la gente expresa o hace expresiones como, no tiene perdón de Dios. No hay perdón que alcance para perdonar las cosas terribles que he hecho. No, no es así. No es así. Nuestro Señor Jesucristo perdona a todo aquel que se arrepiente y se acerca sinceramente a Él. Marcos 2:10 lo expresa y dice, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados. Y el ejemplo está basado cuando Él le dice a un hombre que está paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete. Pero antes de eso dijo, tus pecados
te son perdonados. La clase religiosa cuestionó y dijo, ¿quién es este que dice que perdona los pecados? Ellos sabían que solamente Dios tenía la capacidad de perdonar los pecados y no podían entender, no podía venir el entendimiento a ellos para saber que quien estaba frente de ellos era el Hijo de Dios. Y hoy el Hijo de Dios quiere hacerse real en nuestras vidas. Solo en Él hay esperanza. Solo en Él hay salvación. Solo en Él hay redención. Solo en Él hay esperanza de vida eterna. Solo Él es el camino, la verdad y la vida. No solamente tenía autoridad para perdonar los pecados, tenía autoridad sobre la naturaleza misma. Mateo 8, 26 y 27, cuando sus discípulos son enviados para atravesar el mar de Galilea rumbo a Cafarnaún, una gran tormenta los sorprende. Y esta tormenta los sorprende de tal manera que piensan que van a naufragar y que van a morir. Y en medio de la tormenta aparece nuestro Señor Jesucristo. Cuando los discípulos lo ven y ven acercarse a nuestro Señor Jesucristo a la barca, incluso expresan y dicen, es un fantasma, en medio de todo lo que estamos pasando es un fantasma. Y nuestro Señor Jesucristo les dice, no teman, soy yo. Y de la misma manera nuestro Señor Jesucristo nos dice, en medio de nuestras aflicciones, en medio de nuestros problemas, en medio de nuestras necesidades físicas, emocionales, económicas, en medio de ellas, hoy nuestro Señor Jesucristo se acerca de la misma manera, aunque no podamos identificarlo, y nos dice, no temas, soy yo, soy Jesús, no te voy a dejar y no te voy a abandonar. Nuestro Señor Jesucristo se acerca a la barca y viene aquel pasaje en el cual el apóstol Pedro le dice, Señor, si eres tú, haz que yo camine y vaya hacia ti. El Señor le dice a Pedro, ven. Pedro se baja de la barca y dice, voy, Señor. Y la Escritura dice que empezó a caminar sobre las aguas. Y casi llegando a donde nuestro Señor Jesucristo dice que viendo la impetuosidad del mar, viendo la bravura del mar, se hundió. Y en el momento que se hundió, gritó, Señor, sálvame. Y la palabra dice que al instante nuestro Señor Jesucristo lo tomó de la mano y le dijo, ¿por qué dejaste de creer? Para nosotros el mensaje sigue siendo exactamente el mismo. Hermanos, no dejen de creer. No dejen que la desesperanza los inunde. No dejen que la duda los asalte. No dejen que el desánimo venga sobre ustedes. Mantengan todo el tiempo, todos los días, su mirada en nuestro Señor Jesucristo. Empezamos leyendo un salmo que dice, mejor es estar en tus atrios un día y no 1000 fuera de ellos. Mejor es un día delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que nos sostiene. Él es, dice la Escritura, el que libra nuestras batallas. Él es quien ha prometido una morada en la casa del Padre por la eternidad. Cuando nuestro Señor Jesucristo sube a la barca con sus discípulos, entonces dice que se levanta y reprendió al viento y al mar, y se hizo grande bonanza. Y eso pasa cuando nuestro Señor Jesucristo toma el control de nuestras vidas, que en medio de la tormenta viene paz sobre la vida
de cada uno de nosotros. Viene paz. La paz que solamente nuestro Señor Jesucristo puede dar. Para estos hombres que iban en la barca, dice que se hizo gran bonanza y entonces se maravillaron y se dijeron entre sí: ¿quién es este hombre que aún los vientos y el mar le obedecen? Nuestro Señor Jesucristo es el único que tiene autoridad para juzgar. Juan 5:24 dice: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ciertamente ha pasado de muerte a vida. ¿Cuál es el requisito? Escuchar la palabra del Señor y creer en las promesas del Padre. Y esto, dice, nos da la vida eterna y no estamos ya bajo condenación. Cristo nos ha liberado. Cristo ha traído la esperanza bendita de vida eterna para nosotros. Continúa diciendo Juan 5:25: de cierto les digo que la hora viene y la hora es cuando los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios, y los que escuchen la voz de Dios vivirán. Y los que escuchen la voz de Dios a través del Hijo vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le ha dado autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Nuestro Señor Jesucristo expresó y dijo: toda autoridad que tengo, me la ha dado el Padre. Toda autoridad que tengo viene del cielo. Mateo 28:16 lo expresa de esta manera: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Mateo 28:18 dice: y Jesús se acercó y les dijo: quiero que sepan que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y con esta autoridad que se me ha dado, yo les digo a ustedes: vayan a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí que yo estoy con todos ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Nuestro Señor Jesucristo ha prometido que regresará por los suyos, que regresará por los que hayan creído, que regresará por los que hayan guardado la promesa. Una promesa que para nosotros no es tangible. Una promesa que no es tan fácil considerar en nuestras reflexiones. Y no obstante, yo debo de creer, porque la palabra de Dios dice que para el que cree todo le es posible. Dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Y que la fe viene por escuchar la palabra de Dios y creer que esa palabra es real y es verdad. Nuestro Señor Jesucristo, además de manifestar la autoridad sobre la creación, además de manifestar la autoridad para juzgar, además de manifestar la autoridad para enseñar y predicar, además de manifestar la autoridad para perdonar pecados, dice la Escritura
que también tiene autoridad para dar vida eterna, por si alguno lo duda. Juan 17, 1, 2 dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo expresó y dijo: Padre, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, a todos los que han creído en la promesa, a todos los que han creído en la palabra. A todos ellos tienen una promesa, y todos aquellos somos nosotros si hemos creído que la palabra de Dios es real y es verdadera. Dios tiene promesas para nosotros. Nuestro Señor Jesucristo dice: buscaba la comunión permanentemente con el Padre. Y para buscar la comunión permanentemente con el Padre, la Escritura habla de que con frecuencia se retiraba solo para orar. Juan 6:15 dice, acabamos de leer la cita, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Lucas 5:15 dice: pero la fama de nuestro Señor Jesucristo se extendía más, y se reunía mucha gente para escucharlo y para que lo sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a los lugares desiertos y oraba. Lucas 5:15 decía: a medida que su fama se extendía y la gente se reunía alrededor de él para escucharle, para que fueran sanados, Jesús tomaba tiempo para apartarse y orar. Dice Juan 5:30, está hablando nuestro Señor Jesucristo y dice: no puedo hacer yo nada por mí mismo, sino que según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me ha enviado, la del Padre. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre que me envió, Él me dio el mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y luego hay una exhortación que está en Mateo 6:6, que dice: mas tú cuando ores, está hablándonos a nosotros, entra en tu aposento y cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Jesús vino a mostrarnos muchas cosas, pero hay una cosa esencial, que es buscar el rostro del Señor. ¿Cómo buscamos el rostro del Señor? Orando, teniendo un tiempo de intimidad con Él. Y si ya es difícil leer la palabra de Dios, buscar la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, reflexionar en la palabra de Dios, déjenme decirles que apartarse para orar tampoco es un tema fácil. Pero en la medida que podamos hacerlo, en la medida que podamos lograrlo, esto transforma al creyente y le da una experiencia maravillosa, una experiencia maravillosa que no puedo expresarles, pero que esta experiencia hace eco con este salmo que hemos leído: mejor es estar un día en tu presencia, mejor es estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. David lo expresaba y decía: Señor, una cosa yo demando de ti, déjame estar todos los días en tu presencia. Déjame experimentar tu presencia. Déjame experimentar la obra que tú tienes para nosotros a través de tu Espíritu Santo. Llévame, Señor. Llévame a ese lugar de intimidad para que yo pueda hablarte
y quizás en un momento determinado, en medio de la reflexión, yo pueda escucharte, pueda escuchar tu voz. Particularmente, Señor, cuando los afanes del día a día me agobian, cuando las necesidades parecen rebasarme, cuando los problemas que vienen a mi vida, problemas de salud, problemas económicos, problemas familiares, y parece que no encuentro la salida y no encuentro el control. Sé, Señor, que en medio de todo ello, tú traes paz a mi corazón. Traes un remanso de paz para mi alma, y en medio de ello me permites comprender y entender que tú estás en control. Sé, Señor, que en ese tiempo de intimidad yo puedo, Señor, tener el control sobre cosas sobre las cuales parecería no tenerlas. Yo sé que a través de esa relación, Señor, tú me muestras la naturaleza espiritual de tu reino. Yo sé, Señor, que en medio de todo ello, tú me das la paz que yo necesito, sabiendo que tú estás en control. Ayúdame, Señor, ayúdame para no invalidar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, dice tu palabra, con mi vana manera de vivir, sino que todo el tiempo sea yo consciente y sea testigo del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, sacrificio por el cual hoy sé que yo puedo vivir en victoria permanentemente más allá de las pruebas y de las luchas. Sé que muchos de ustedes están librando una batalla permanentemente, y cuando parece que ya la batalla se ha terminado, viene otra y luego viene otra y luego viene otra. La palabra de Dios nos exhorta y dice que no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no podamos soportar, porque juntamente con la prueba, nuestro Señor tiene la salida. Y en ese proceso de encontrar la salida a cada una de las aflicciones que vienen a nuestra vida, viene un resultado. Y el resultado es el fortalecimiento espiritual que necesitamos para seguir adelante. Señor, gracias. Gracias te damos por este tiempo que tú nos permites tener. Permite que tu palabra, Señor, haga eco en nuestra mente, en nuestros corazones. Permite que podamos atesorarla, Señor. Permite que podamos reflexionar en ella. Permite que a través de esta reflexión nosotros podamos conocer cada día más y más tu corazón y tu voluntad a través de nuestro Señor Jesucristo. Y en la medida que nosotros podemos conocerlo, sabemos, Padre, que tú nos vas transformando en el día a día para tener la imagen de nuestro Señor Jesucristo en nosotros mismos. Te damos gracias, 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 en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Muy buenas tardes, que el Señor los bendiga.